Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar una exposición sobre el análisis del candidato Hernando de Soto y su partido Avanza País. El equipo está conformado por Luis López, Andrés Casaverde, Sebastián Arce, Mateo Rivas y Andrea Valverde. Hernando de Soto Polar nació en Arequipa el 3 de junio de 1941. Es hijo de Rosa Polar de Ugarteche y el diplomático Alberto Soto de la Jara, quien en 1948, tras oponerse al golpe de estado de Manuel Odría, estuvo forzado a vivir en el exilio junto a su familia hasta 1963. Es por esto que Hernando tuvo que vivir en Suiza durante gran parte de su vida. Un dato curioso del árbol genealógico de Soto es que podría ser considerado primo lejano de Mario Vargas Llosa, pues ambos descienden de Mariano Bruno de la Llosa Segarra, quien fue alcalde de Arequipa en 1804. De Soto tuvo su educación primaria y secundaria en el Colegio Internacional de Ginebra y posteriormente recibió su educación universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, estudió Psicología Social en la Universidad Nacional San Agustín en Arequipa. Luego, De Soto volvió a Suiza y estudió Economía en lo que hoy se especializa en la Universidad de Ginebra, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas. No contento con esto, más adelante realizó un máster en Derecho Internacional y Economía en el Instituto Universitario de los Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Por otro lado, en cuanto a su trayectoria laboral, Hernando de Soto trabajó en el Banco Central de Reserva desde 1978 a 1980. Durante este tramo fue que fundó el Instituto Libertad y Democracia. El ILD consiste principalmente en otorgar asesoría con respecto a temas de expansión de los derechos de propiedad a países alrededor de todo el mundo. Esta organización forma gran parte de la carrera política de Hernando de Soto. Por ejemplo, en el gobierno de Alberto Fujimori se le encargó al ILD desarrollar un convenio con Estados Unidos con el fin de controlar el tráfico de drogas y desarrollar un cultivo alterno a la coca. Otros presidentes que también trabajaron de la mano de Soto fueron Alejandro Toledo, Alan García y Fernando Belaúnde durante su segundo gobierno. Hoy en día lidera el partido Avanza Perú, y es partiendo de esto es que inicia nuestro análisis. En cuanto a la definición sociopolítica del candidato a la presidencia de la República por Avanza País, Hernando de Soto, él es un economista muy conocido en el Perú, que si bien no ha estado tan relacionado a la política en nuestro país, se conoce que su posición es de derecha. Para entender con más a detalle, debemos conocer la definición de esta posición política. El jurista italiano Norberto Bobbio nos explica que la derecha se considera la igualdad como un aspecto que sucede de manera natural, al contrario de su contraparte, la izquierda, que lo valora como una construcción social. Además, apoyándonos en los comentarios de la politóloga Eliana Carlín, sostiene que Hernando de Soto es de franca derecha. Podemos decir que su inclinación política no concuerda mucho con la del partido en el que está. Por último, conocemos la posición de Hernando de Soto por su experiencia como economista y por las diversas conductas y acciones que ha realizado a lo largo de su vida. Las características que de Soto conlleva son las de un personaje demócrata, y más adelante se analizará el porqué de estas características mencionadas. Al momento de realizar un análisis explicativo acerca de las características mencionadas, acerca de los comportamientos y la manera de proceder del candidato de Avanza País, Hernando de Soto, debemos tener en consideración diferentes aspectos de su vida. Muchas de estas acciones se han llevado a cabo en entrevistas que él ha dado, y en esta ocasión específicamente nos centraremos en las declaraciones que ha tenido en su campaña para las elecciones del 2021. El día 11 de febrero, en una entrevista que se le hizo en el canal Willax, él dijo: A mí me gusta el hecho que me ubiquen en la derecha, porque ha habido muchos ataques contra mí diciendo, como tú sabes, yo he sido, creo que la víctima número uno, por lo menos mi entorno de Sendero Luminoso. Durante ese tiempo me han metido 500 kilos de dinamita, han ametrallado mi carro, han matado colegas y amigos. Y entonces lo que ha ocurrido es que después de la guerra, 20, 25 años después, cuando los arrepentidos han venido hacia mí, yo he conversado con ellos para saber por qué están tapando minas. Claro, te han acusado de estar muy cerca de la izquierda. Y entonces algunos han comenzado a decir, oye, pero si está conversando con terroristas, me gusta mucho que en esta etapa se me incline a la derecha. Pero a la derecha también se le tilda de derecha bruta y achorada. Ah, no, esa no soy parte, esos son otros. Yo no soy de la derecha bruta y achorada.
Él explica este acercamiento con el hecho de que quería escuchar sus posiciones y motivos por el cual hicieron muchas de las atrocidades que sucedieron. Además, él aclara que no es parte de la derecha bruta y achorada, pues apoya la economía social de mercado, y culmina diciendo: yo no prometo que voy a acabar con el hambre, sino que voy a darle a las personas los medios para acabar con el hambre. Y tiene una posición de nada de confinamiento. Esto último en clara alusión a las cuantiosas pérdidas económicas que han sufrido las personas y empresas en esta pandemia que ya tiene casi un año. Ergo, yo no digo que voy a acabar con el hambre. Yo digo que les voy a dar todos los medios para acabar con el hambre. Muy bien. Por otro lado, nada de encerrar a la gente en sus casas, los voy a dejar trabajar y voy a hacer la confianza necesaria porque cada cual quiere vivir y sabe cómo administrar eso sin que les pongan paredes alrededor. Perfecto. Nada de confinamiento. No, nada de confinamiento, ni cuarentena, ni de encierros que nos emprovecen más. Hernando, te agradezco mucho y me alegra que hayas roto tu silencio. Por favor, te voy a convocar para la... Por otro lado, tenemos las diferentes obras que Hernando de Soto ha publicado, como El otro sendero, en el que nos describe el sector informal y la economía sumergida en la década de 1980. Otro de sus libros, El misterio del capital, ¿por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo?, Hernando de Soto nos hace un recuento de las condiciones necesarias para que el capitalismo sea exitoso. Estos dos libros son importantes para la economía y la política del desarrollo. Para entender mejor algunas controversias que genera la alianza que tiene Hernando de Soto con el partido Avanza País, tenemos que ver la historia del partido que éste está representando. El partido fue creado en el año 2000 en La Libertad, ligado a ideales socialistas representados por Alfonso Barrantes Lincán y César Vallejo, cada uno aportando distintos matices políticos, considerados ambos intelectuales dentro de su época. A diferencia de otros varios artistas que se mantuvieron en su área, ellos tomaron parte activa de algunas ideologías políticas. Vallejo, por su lado, como un socialista que apoyaba la paz entre comunidades y llegando a ser parte del Partido Comunista Español, y Barrantes Lincán como un candidato de la izquierda en contra de Sendero Luminoso. Como bases del partido se reconocían en el lado izquierdo del imaginario peruano. En 2005 esto toma otra clase de formato cuando Ulises Humala toma liderazgo del partido, presentándose como candidato a la presidencia. El bajo apoyo dilapidó la confianza de la familia Humala en el partido y ellos poco tiempo después terminaron su relación. Bajo el cargo de Ulises Humala, las ideas que planteaban ya no eran simplemente socialistas, sino que una forma que algunos definían como nazismo peruano, el etnocacerismo finalmente, otras como la noción de recuperar Tarapacá y Arica, la lucha férrea contra el narcotráfico y así como tener como referencia el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Después de 2 intentos de presentación a cargos gubernamentales menores, el partido dejó de tener una representación clara en el radar alrededor de unos 15 años. Antes de la nueva alianza Hernando de Soto, la fundadora Marcela Dionisio denunció a los dirigentes del partido alegando de que había una organización criminal detrás de todo esto. Esto como consideración siendo una denuncia bastante grave hace no tanto tiempo. 36 comités regionales nunca se llevó a cabo. Todo es mentira, es un crimen organizado, señorita. Una organización criminal encabezada, según Cela Dionisio, nada menos que por el actual presidente del partido, Pedro Cenas Casamayor, y otros dirigentes, entre ellos Miguel Yagui Higa, uno de los candidatos por el partido con el número 3. Y esta es mi firma verdadera, los restos son falsos. ¿Cuántas veces ha sido falsificada su firma? En 4 o 5 veces, en varias veces. ¿Con qué fin han falsificado su firma, señora? Ellos para engañar al pueblo, para mentir al pueblo y poner candidatos. Por esa razón, Dionisio Dueñas advierte a la población a tachar de sus intenciones de voto a Avanza País, una de las 22 listas admitidas por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿El Jurado Nacional de Elecciones sabe que su firma es falsa? Sí, incluso el procurador del jurado ha denunciado en la 24 Fiscalía y en la segunda Fiscalía. ¿Saben que es falsa? ¿Por qué razón no han tachado esta lista? No sé qué pasará dentro del jurado o qué gollerías tendrán con estos señores, ¿no? O a qué se está tapando. Como corresponde, llamamos al Jurado Nacional de Elecciones para obtener su descargo. Esto fue lo que nos dijeron.
Yo lo que quiero, Abel, es un descargo de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Ustedes sabían, estaban al tanto de esto. Nosotros somos la segunda instancia. La primera instancia es el ROP, el Registro de Elecciones Políticas. No podemos adelantar opinión, este es un tema jurisdiccional. Es como el Poder Judicial esto, ¿no? O sea, la primera instancia no dice nada, a nivel de pronunciamiento nosotros no podemos meternos, ¿no? Estamos adelantando opinión, somos jueces. Entonces, ¿qué va a hacer el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Nada ante esta denuncia? A nosotros los casos llegan cuando son apelados, somos como la Corte Suprema. ¿Tú crees que son la última instancia? Antes de que no se pronuncie la primera instancia no puede, ¿no? Ya, pero dado la coyuntura política, dado que estamos a la vuelta de las elecciones, que hay un partido político, según lo que me cuenta una de las fundadoras, trucho, con firmas bandeadas, con candidatos, algunos de ellos que saben de esto, y así van a permitir que lleguen al 26 de enero. Este es un pronunciamiento de primera instancia, no podemos forzar la mesa, tendría que consultar en qué estado está, eso te puedo averiguar, ¿no? Ya. Abel Montalva, jefe de prensa del Jurado Nacional de Elecciones, prometió darnos una respuesta en el transcurso del día, pero esta nunca llegó. Así que llamamos a Pedro Cenas Casamayor, acusado por Dionisio Dueñas de ser el autor de la falsificación de su firma. Si desea, deje su mensaje en el buzón de voz. Bien, estamos llamando a Pedro Cenas, actual presidente del partido político Avanza País, que ha sido acusado por una de sus exmiembros, la señora Cela Maribel Dionisio Dueñas, de ser una organización criminal. Han escuchado fuerte y claro que nos manda directamente a su buzón de voz. Entonces llega el momento en el que Hernando de Soto informa acerca de su participación como candidato a la presidencia del Perú en septiembre de 2020. Soy eventualmente candidato a la presidencia del Perú por el partido Avanza País, y uno de nuestros primeros programas, que es el que estamos anunciando hoy, es aquel que se refiere al pacto social. En otras palabras, lo que nosotros hemos estado estudiando, divulgando hace muchos años, es que una buena parte peruano. El liderazgo del partido es llevado por diferentes caminos que comparten una inclinación por la izquierda, ahora con De Soto y su socio Carlos Añaños. Este último no tendría un cargo exacto si es que De Soto llegara a ser presidente. En relación a las raíces ideológicas, De Soto dice compartir ideas con Barrantes y con César Vallejo, como la apertura a nuevas ideas, y acerca de su apoyo a Fujimori, él dice capaz de entender las diferentes facetas del país y que a pesar de no vivir la realidad del peruano común, él dice entender los conflictos y dice que sabrá resolverlos basándose en su trabajo y reformas. Él, acorde a su historial, conoce bastante el tema organizacional del tercer mundo. Bueno, con respecto al programa de gobierno, podemos definir que él, en base a una entrevista realizada al diario Exitosa, hace 2 semanas aproximadamente, estableció, respecto a su programa político, 4 objetivos que plantearía el partido. En principio, estableció que como primer objetivo iba a buscar de alguna manera la unificación del país a través de la conciliación de las dos clases opuestas dentro de la sociedad peruana, ya que debido al contexto en el cual vivimos ahora, debido al COVID-19 por la coyuntura social, ha habido un enfrentamiento entre la clase AB con la clase CDE, ¿no? En cuanto debido a sus diferentes derechos y los cuales los dividen porque no se respetan de la misma manera o no son validados de la misma forma, debido a la recesión económica que ha habido en el país, en la cual las clases sociales CDE se ha visto mayormente afectada, teniendo menos oportunidades laborales, menos garantías, ingresos económicos, ingresos monetarios y rentabilidad, mientras que la clase AB se ha mantenido autoritaria, como siempre, y funcional, ya que la clase CD siempre han tenido que hacer aquellos que han tenido que tomar ciertas medidas y ahorros para poder sobrevivir, y los líderes siempre han sido la clase AD. Para ello, lo que se busca es evitar esta diferencia que los separa y llegar a una conciliación entre ambas clases sociales para poder evitar ciertos conflictos en cuanto se refiere a economía, y básicamente hacer respetar los mismos derechos por igual a todas las clases sociales, ya que en algunos casos no se respeta de la misma manera o no se les asume por medidas legales y económicas. Como segundo objetivo, el mandatario afirma que su partido político va a buscar, de alguna manera u otra, aumentar la riqueza de nuestro país, incrementando un capital con una economía mucho más rentable y efectiva. De esta manera va a tener mayor prioridad y favorecer mucho más a aquellas clases más débiles o pobres de alguna forma u otra, y inmediatamente va a tener un programa mucho más agresivo que va a influenciar en aumentar de alguna manera más de 37 millones de dólares en los bolsillos de cada uno de los peruanos.
para así de esta manera poder generar mayor capital y ser más rentable en cuanto a economía se basa, y aún así también poder generar un capital mucho más propio. Compatriotas, voy a desbloquear los recursos ya aprobados y listos para poner en valor 37.000 millones de dólares que irán directamente a sus bolsillos. Esto es 12 veces más capital que lo presupuestado por el Estado para reactivar la economía. Yo sé cómo hacerlo, sin expropiar, sin gastar tus ahorros ni endeudarnos, y creando 150.000 empleos para los... Y compras estatales dentro de la producción de las MAIPES, ya que esto va a permitir que se concentre más la economía dentro de los políticos y pueda ser más rentable en cuanto a la producción de capital, que es muy bajo en nuestro país, y más aún esas clases más necesitadas que se han visto afectadas por la recesión económica debido al COVID-19. ¿No? Y en base al trabajo que realiza a diario. También tenemos que se va a reactivar la economía, ¿no? Con compras estatales a las medianas y pequeñas empresas. Y esto es importante, porque yo como joven soy muy amigo de muchos emprendedores, ¿ya? Que tienen una MIPE, que el día de hoy trabajan para salir de la pobreza, pero muchas veces no tienen el apoyo del Estado. Y lo que Hernando de Soto ha dicho y ha publicado en su página web www.hernandodesoto.pe es que el Estado le va a comprar a las MIPES un aproximado del 40% de sus bienes y va a contratar por el mismo porcentaje los servicios. En este sentido, va a realizar lo que verdaderamente dispone la ley 28.015. Por otra parte, el candidato a la presidencia, Hernando de Soto, también planteó como tercer objetivo, de alguna manera, lograr un modelo económico que sea verdaderamente otorgado para las clases C, D, E, con 7 certificaciones que le faltan para beneficiarse y no abandonar el populismo de alguna forma que ha sido establecido previamente. De esta manera podemos recoger que más de los 500 líderes de los gremios de las clases sociales C, D se han plegado a nosotros mediante, de alguna forma u otra, la falta de poder y la poca economía que han recibido. Por lo tanto, se debe acreditar mucho más, darle mayor capital, darle mayores derechos y de alguna forma u otra aumentar su capital, las ganancias y la rentabilidad que ellos han tenido, al igual que la oportunidad de trabajo de alguna forma u otra. En lo que podemos llegar a concluir que no se trata de cambiar el estilo o el modelo económico del país, sino lo que falta es que sea mucho más profundizado y aplicable como debe ser. Tenemos lo que vendría a ser el último objetivo que plantea el gobierno del candidato a la presidencia de Alianza País, Hernando de Soto, que busca de alguna manera que establecer ciertos mecanismos que permitan hacerse escuchar la voz de todos los peruanos, de los ciudadanos, frente al gobierno, y pedir que se rindan ciertas cuentas que no se han hecho de manera correcta o con argumentos válidos. De alguna forma u otra, los ciudadanos peruanos siempre buscan saber la verdad y quieren informarse de manera correcta, por lo que el gobierno lo que va a hacer de alguna manera u otra es darle carta abierta a los ciudadanos o a la población peruana que apliquen la democracia de manera correcta en vista de los problemas sucedidos con anterioridad debido a las revueltas y a las marchas por una falta de participación democrática del gobierno. Por lo tanto, va a permitir que su voz se escuche, que las quejas que tengan sean escuchadas y se apliquen de manera efectiva y no sin mentiras y sin corrupción de por medio, aplicando la democracia como debe ser. Les digo algunas de las ideas. El primero, evitar ser sorprendidos con normas arbitrarias. Hay normas que, si bien es cierto, son legalmente constituidas, ¿no? Pero sin embargo son arbitrarias, ¿no? Y que muchas veces perjudican a los peruanos. Otra idea, opinar de cada norma antes de su puesta en vigencia durante medios, ¿no? Es decir, que los peruanos puedan opinar antes de que una ley se pueda promulgar. Es decir, los peruanos van a tener de alguna forma capacidad de poder opinar y que esas opiniones se puedan replicar en los medios. Una idea más o dos más, y con esto, digamos, concluimos que son las principales, ¿no? Identificar a los funcionarios públicos encargados de la elaboración de normas. Esto por un tema de transparencia. Para continuar, permítame brindarles un análisis de los puntos más fuertes y más débiles de Avanza País, y la verdad tienen una considerable cantidad de cada uno de ellos. En primer lugar, empecemos por lo positivo, los puntos fuertes del partido. El punto más fuerte que tiene Avanza País es Hernando de Soto en sí. Hernando de Soto, al ser reconocido internacionalmente, tener una trayectoria laboral sumamente respetable y ser considerado una mente maestra por grandes autoridades alrededor del mundo,
le brinda una extensa cantidad de votantes al partido. Como presidente de la universidad me es un placer tener esta oportunidad de conferirle esta medalla por sus grandes méritos que ha realizado por el Perú. Es un honor tenerlo acá en esta clase de estudios. Además, como todos ya sabemos, uno de los principales problemas que tiene el Perú, si no el principal, es la economía. Esto le brinda aún más cantidad de votos a Hernando de Soto. ¿Y por qué? Porque Hernando de Soto se especializa en economía y su plan de gobierno se enfoca a gran escala en la reactivación de esta. Y es por esto que esto le brindaría más votos. Además, este proyecto del que les vengo hablando, de la reactivación de la economía, viene de la mano con 37 millones de dólares que Hernando de Soto está dispuesto a poner para el funcionamiento de todo este plan. Por otro lado, Hernando de Soto, además de ser un erudito en la economía y poder otorgar el capital suficiente para el cumplimiento de sus propuestas, también tiene muchos contactos internacionalmente. Es muy reconocido y muy respetado alrededor de todo el mundo, y esto es un punto muy fuerte dentro de la carrera electoral, pues podría ayudar ampliamente en la efectividad de los negocios internacionales que contribuyan con el funcionamiento del país. Por otra parte, están los puntos débiles. Los puntos débiles de Avanza País, por más que no parezcan muy graves, pueden llegar a ser muy decisivos el 11 de abril, día de las elecciones. En primer lugar, un punto débil es el simple hecho de que cambiaron su logo. Cambiaron su logo hace un par de semanas, y esto puede llegar a ser muy significante el día de las elecciones, ya que si no acostumbran a su población a reconocer la nueva imagen, puede que no sepan qué marcar. Nacional, cambió de nombre. Pero aunque el partido tenga 20 años de creado como Avanza País, a estas alturas no se logra el poder de recordación del candidato. ¿Cómo se llama el candidato que usted más o menos está pensando? ¿Cómo se llama? El de acá. El del trencito. ¿Cuál es el del trencito? El que es empresario, pero no me acuerdo su nombre. Porque también es Hernando de Soto, también es una buena opción. Hernando de Soto, pues sí. Es el del trencito. Ahí está, ¿ves? En segundo lugar está el hecho de que el partido es nuevo en comparación a otros. Avanza País no tiene la trayectoria histórica que otros partidos sí tienen. No obstante, esto también puede jugar a su favor, ya que no tienen antecedentes históricos que puedan jugar en su contra. Sin embargo, esto es principalmente algo negativo, porque el poco tiempo de existencia de Avanza País genera poca confianza en la población que no está muy informada, y eso es gran parte de la población. En tercer lugar, y tal vez el punto más crítico dentro de los puntos débiles, está que Avanza País tiene poca exposición. Tanto en las redes sociales como en la televisión nacional, el partido no tiene mucha difusión. Esto es muy negativo, ya que, por ejemplo, en provincias fuera de Lima, puede que tenga una presencia sumamente débil. En cuarto y último lugar de los principales puntos débiles de este partido está el hecho de que Hernando de Soto trabajó de la mano de Alberto Fujimori. El partido fujimorista tiene mucha oposición y podría afectar a Avanza País. ¡Y nunca más! ¡Fujimori nunca más! ¡Fujimori nunca más! ¡Fuera, fuera! Durante mucho tiempo, el elector peruano ha tenido un perfil que oscila entre el desafectado, el apático y el inocente. Aún nos falta mucho para apuntar al elector crítico. Sin embargo, últimamente ha existido una mayor involucración de los jóvenes dentro de la política. Esto los ha conllevado a informarse más, y todo esto ha surgido a base de las marchas contra Merino, aproximadamente. Una vez explicado esto, empecemos a describir el perfil de los posibles candidatos de Hernando de Soto. Referente al rango de edad del perfil del elector, su mayor público es el público adulto. Estos muestran mucho más interés y apoyo por el candidato y el partido en sí, Avanza País. Sin embargo, analizando las redes sociales como Instagram y TikTok, podemos ver que existe un público joven que está involucrado y apoya a Avanza País. Sin embargo, aún es un público sumamente menor. Para reflejar lo mencionado, mediante un cuestionario que realizamos nosotros, tuvimos en cuestión 32 electores, conformado por 8 jóvenes y 24 adultos. Entre todos estos, en total 15 marcaron que sí votarían o que tienen a Hernando de Soto dentro de sus opciones. Dentro de esos 15 participantes, solo 3 eran jóvenes, entre la edad de 19 a 23 años, mientras que los otros 12 eran todos adultos entre las edades de 30 a 76 años. Aprovechamos y preguntamos cuáles eran los motivos por el cual votaban por Hernando de Soto, y logramos recalcar 4 motivos principales. El número 1, por la formación y experiencia como buen economista de Hernando de Soto. Es para muchos especialistas un personaje de reconocida influencia entre centenares de gobernantes.
2, por su seriedad y nula relación con los escándalos y farándula. Sano y sagrado, pero con un vaso de licor en la mano. Y es que la debilidad por las bebidas alcohólicas del expresidente Alejandro Toledo lo han hecho protagonizar más de un escándalo. En el año 3, por sus propuestas económicas. ¿Y cómo ayudará a las microempresas? Bueno, la primera cosa que hay que darse cuenta es la cosa siguiente. El sector formal, llamado el sector privado pujante, solamente emplea al 20-25% de los peruanos. Y 4, dentro de los partidos y candidatos posibles, no hay mejor opción. La lógica del menos malo. Por otro lado, los motivos que dieron los que no votarían por Hernando de Soto para no votar por este candidato fueron: 1, que Hernando de Soto es de ultraderecha; 2, que incluso desconocen su postulación a la presidencia; 3, desconocen su propuesta o plan de gobierno; 4, no coinciden con la propuesta ideológica del partido. Relacionado a este último punto, las tendencias ideológicas que predominan entre los electores de Avanza País, según nuestro cuestionario, son las de centro o derecha, a pesar de saber que los orígenes de este partido Avanza País son más de centro-izquierda. Como sabemos, Avanza País, junto a Hernando de Soto, se ha enfocado en su propuesta referente a la informalidad y el crecimiento igualitario. En ese sentido, gran parte de sus electores son pertenecientes del segmento CDE. Ellos, en busca de poder generar su propio capital y tener oportunidades de crecimiento, han buscado respaldo en este partido Avanza País. Y sobre todo con el candidato que en múltiples ocasiones ha mostrado su relación y apego a los grupos informales como estos. ¿Pones orden esto? Bueno, la primera cosa es que esto que ha enseñado tu película es 20% de la minería del Perú, 20% de la minería informal. El 80% de la minería informal ocurre en la sierra, en la costa, donde no hay agua, sino hay que traerle agua. Cosa que eso es un fenómeno minoritario, entonces hay que distinguir entre lo que es ilegal, por un lado, y lo que es informal. Los informales no están contaminando, eso en primer lugar. Entonces, ahí lo que tú tienes es, en total en el Perú nosotros suponemos que hay más o menos 500.000 mineros informales. Si le agregas a eso sus esposas, sus hijos, y 2,5 millones de personas. Ya, y si agregas todos aquellos que viven de ellos, porque hay que transportar el mineral de un lado a otro, estamos hablando quizás de 5 millones de peruanos. Entonces a 5 millones de peruanos no les puedes declarar la guerra así nomás. Lo que tú tienes que ver es por qué razón están afuera, cuáles son los trámites, por ejemplo, para formalizarse. No obstante, no solo aquellos del sector CDE son los que muestran interés por Hernando de Soto. Según nuestra encuesta, los de los sectores AB, es decir, los más acomodados, también muestran gran simpatía por Hernando de Soto. Cuando entrevistamos a Franco Vidal, que es el número 26 del partido Avanza País, él nos comentó lo siguiente. Quien habla vive en Ate Vitarte. Hay candidatos que viven en San Isidro, que viven en San Borja, otros que viven en San Juan de Lurigancho, ¿no? Entonces, el perfil del votante de Hernando de Soto es de todas las sangres, de todas las culturas y de todos los sectores, hermano. Hernando de Soto yo lo traje a mi barrio, yo lo traje a Ate Vitarte y recibió mucho cariño. Entonces, no podemos decir que solamente el que va a votar por él es del sector A o el sector B, sino claramente Hernando también lo quieren, porque Hernando ha trabajado para que se haga realidad COFOPRI, le ha dado título de propiedad, es más, fue el que propició COFOPRI, como decía, y conoce Huaycán, porque trabajó con las personas de Huaycán, y yo estoy cerca de Huaycán. Entonces, a Hernando lo quiere el empresario, el emprendedor, el trabajador, el que vende en el mercado, el profesional, el técnico. Hernando es de todas las sangres, está, como te digo, o sea, si podemos definir a Hernando como político es que en todos los quieren, todos lo quieren, ¿no? Sin embargo, tenemos que posicionarlo más en el tema de redes. Nosotros que somos los voceros tenemos que llevar su mensaje, ¿no? Los jóvenes, digamos que no conocemos muchísimo de su trayectoria por la edad, porque como les digo, ustedes me parece que son de mi edad o menores, ¿no? En todo caso, no hemos conocido mucha trayectoria de Hernando. Sin embargo, hemos podido ver sus libros, hemos podido leer sus libros, El Misterio del Capital, El Otro Sendero, lo hemos podido ver por internet, sus videos, las conferencias,
ha sido nominado a Premio Nobel, ¿no? Entonces podemos ver su trayectoria y su imagen que está limpia, ¿no? Y eso es algo que a mí como candidato me motiva, porque cuando yo, por ejemplo, camino por las calles, ¿no? Y me preguntan, ¿estás con Hernando de Soto? Y yo les digo, orgulloso, sí, que estoy con Hernando de Soto. Y me dicen, él tiene mi voto. Y te voy a decir por qué. Porque él estuvo en Huaycán, nos formalizó, hizo los títulos de propiedad, propició la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y aparte de ello, yo he leído su libro El Ministerio del Capital. Y son gente trabajadora, son gente obrera, ¿no? Entonces te das cuenta que cuando paseas por Miraflores o por Barranco, igual, oye, yo voy a votar por Hernando de Soto, porque es un tipo muy técnico, muy académico, ¿no? Entonces, el perfil del votante es de todas las sangres, de todas las culturas. Por último, para culminar con el perfil del elector, los electores muestran su búsqueda para la mayor inclusión de grupos sociales como la comunidad LGBTQ. Según nuestra encuesta, en base a nuestros resultados, desde un panorama general, un 76,7% de nuestros 32 encuestados votaron estar a favor de la inclusión de esta comunidad, mientras que un 23,3% dijo que no. Dentro de los encuestados que van a votar o piensan votar por Hernando de Soto, fueron parte en su mayoría los que votaron porque sí quisieran incluir esta comunidad como parte de la sociedad. Solo 3 marcaron estar en desacuerdo con la inclusión de la comunidad LGBTQ.